En este otro ejercicio de lo que es dilatación lineal, nos dice calcular la variación de longitud en milímetros que experimenta una barra de plomo de 10 metros de largo cuando sufre una variación de temperatura desde 25 grados centígrados hasta 90 grados. Partimos sacando nuestros datos. Nos pide calcular la variación de longitud, es decir, que vamos a calcular el delta E. No olviden que el delta L es variación. Pero eso lo vamos a hallar en milímetros. Que experimenta una barra de plomo. Al hablarnos de barra de plomo, este nos va a permitir anotar nuestro coeficiente de dilatación lineal del plomo. ¿Y eso de dónde lo obtenemos? Lo obtenemos de nuestra tabla de coeficientes de dilatación lineal. Vamos a buscar el coeficiente de dilatación del plomo. Busquemos la sustancia, aquí lo tenemos, log. Dice que vale su coeficiente 30 por 10 a la menos 6. Entonces, de esa tabla extraemos que vale el coeficiente 30 por 10 a la menos 6, unidad de medida, grados centígrados a la menos. ¿Qué más dice el ejercicio? La longitud de la barra es de 10 metros, quiere decir que su longitud inicial es 10 metros. Y esta dice que va a sufrir una variación de temperatura desde los 25 grados centígrados, es decir, que la temperatura inicial es de 25 grados centígrados hasta los 90 grados centígrados. Es decir, que la temperatura final, TF, es 90 grados. Ya en un ejercicio anterior habíamos ido argumentando el uso respectivo de la fórmula, debiendo notar que para poder llegar a una variación de longitud, necesitaríamos hallar una longitud final. Por tanto, entra a nuestros datos la longitud final que no tenemos. Vemos que hay temperatura inicial y final. Nos va a dar lugar a calcular una temperatura, una variación de temperatura o delta T que tampoco tenemos. De cómo llegamos a deducir estas letras faltantes en nuestros datos. Veamos, estoy compartiéndole ahí la forma. Para poder hallar, vamos a demarcar la fórmula que nos permite hallar el delta L, necesitaríamos aplicar esta fórmula. Y en esa fórmula vemos que ingresa LF. Al estar LF y mirar nuestros datos, no tenemos LF, por eso es que se puso como dato que no se tiene la longitud. Vemos más arriba la fórmula para calcular la longitud final. Estoy marcándoles en el cuadro verde. Y vemos que entre los datos que debe poseer para hallar la longitud final, ingresa la longitud inicial, ingresa el coeficiente de dilatación lineal, e ingresa la variación de temperatura o delta T. Entonces, como vemos, el delta T también de esa manera ingresa como dato incógnita no obtenido. Entonces, aclarando el uso correcto de la fórmula, ahora procedemos ya a calcular nuestro ejercicio. Como todo sigue un procedimiento, para aplicar la longitud final y en su efecto corregimos, para hallar la longitud, la variación de longitud, dice que necesariamente tendríamos que tener LF. Pero para aplicar LF tendríamos que tener delta T. Entonces, como primer paso, vamos a calcular, vamos a anotarlo ahí para que lo tengan clarito. Lo primero que hacemos es calcular el delta T. Y la fórmula nos decía que el delta T o variación de temperatura va a ser igual a TF, que es temperatura final, menos temperatura X. Sustituimos TF 90 menos 25. Por lo general, estos ejercicios se trabajan siempre en grados centígrados. Es la escala dominante. Si alguna vez nos diesen en otra escala que no sea la centígrada, tenemos que recordar lo que son la conversión de escalas termométricas ya antes vista y aplicar primero la respectiva conversión de la unidad para recién aplicar las formas. No olvidemos eso. Entonces, sacamos nuestra diferencia
90 menos 25. Déjenme buscar mi calculadora digital. ¿Por qué no estoy utilizando mi otra calculadorita? Porque por lo general siempre se ve algo opaca la pantalla. Entonces, aquí vemos, se ve más claro, 90 menos 25, quedándonos 65. Quiere decir que la variación de temperatura o delta T fue de 65 grados centígrados. ¿Por qué puse grados centígrados? Porque no se olviden que ambas eran grados. O si quieren hacer correctamente, fíjense, lo voy a colocar entre paréntesis factorizando la unidad de medida. ¿Por qué hago esto? De factorizar la unidad de medida, porque ambas, para evitar la repetición de poner 90 grados centígrados menos 25 grados, lo que hice fue ponerlas entre paréntesis y factorizar la unidad. Eso sería hacer el correcto procedimiento matemático. Ahora, una vez hallado el delta T, como siguiente paso, ahora vamos a calcular la longitud final. La longitud final va a ser igual, decía nuestra fórmula, a longitud inicial por la factorización de 1 más el coeficiente de dilatación lineal por el delta T. Como ven, por eso era que era necesario primero calcular el delta T, porque para hallar el LF no teníamos el valor de delta T. Sustituimos LI, 10 metros, por 1 más el coeficiente de dilatación lineal, que era 30, por 10 a la menos 6, el valor del plomo, porque la sustancia que estamos empleando es plomo, grados centígrados a la menos 1, y a eso le multiplicamos el delta T, que es 65 grados centígrados. Automáticamente vemos que los grados centígrados se van a eliminar. Voy a explicarlo primero paso por paso, como lo aprendimos inicialmente, y luego le mostré a la calculadora cómo sería hacerlo directamente con la calculadora. Entonces, veamos 10 metros más por 1. Primero resolvemos el producto o multiplicación. Agarramos la calculadora. 30. No se olviden que en este modelo de calculadora digital, la notación científica sería esta. 30 por 10 a la menos 6. Y a esto le multiplico 65. Como ven, me queda 0,00195. Resuelvo esta suma. Voy a sumar 1 más el valor recientemente hallado, que sería este de acá, más 1. La respuesta es 1,00195. 1,00195. Y dicho valor recién multiplico por 10. Entonces, a este valor hallado, como vemos allí, le damos igual y multiplico por el 10. Quedándonos 10,0195. 10,0195 unidad de medida que me va a quedar la longitud final, metros. No se olvide, si la longitud inicial está en metros, la longitud final también tiene que quedarse en metros, o sea, la misma unidad de longitud. Una vez hallada la longitud final, procedemos ahora recién a calcular la variación de longitud. Entonces, el último paso ya sería aplicar, permítanme voltear la página. Como paso final, vamos a calcular la variación de la longitud. ¿Con qué fórmula? Con simplemente la que dice que la variación de la longitud va a ser A, longitud final menos longitud inicial. Reemplazamos, la longitud final la acabamos de hallar, que es 10,0195 menos longitud inicial de 10 metros. Vuelvo a factorizarlos para poner una única unidad de medida, porque ambas se miden en metros. Sacamos la diferencia, veamos nuevamente en la calculadora, era 10,0195 menos 10, la respuesta es 0,0195.
0,0195 metros. Pero no se olviden que la respuesta me pide hallar en milímetros. Entonces, ahí mismo le vamos a hacer la operación auxiliar. Vamos a convertirlo los metros a milímetros. Decimos que un metro, no olvidemos que su equivalencia dice que son 100 centímetros o 1000 milímetros. Automáticamente vemos que se simplifican las unidades. Ya sabemos que el metro va abajo para poder simplificar con la unidad anterior. Y multiplicamos el valor hallado, 0,0195, como vemos ahí, por metro. Entonces, no olvidemos que un metro tiene 1000 metros. La respuesta final, 19,5 milímetros. Que esto aproximadamente serían como, si quieren convertir en centímetros, serían como casi 2 centímetros. Y hemos concluido de esta manera nuestro cálculo de resolución de dilatación lineal para esta clase de ejercicio.